Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a transportarnos a un lugar, a un momento en el tiempo donde el arte y la medicina se encontraron de una manera que, francamente, nunca antes se había visto. Hablamos, por supuesto, del Hospital de la Salpêtrière, y vamos a explorar esa revolucionaria intersección de disciplinas bajo la dirección del legendario Dr. Jean-Martin Charcot. Ok, ¿y cómo vamos a desentrañar este legado? Bueno, primero es fundamental sumergirnos en el mundo de Charcot para entender su contexto. Luego, nos vamos a enfocar en un caso que de verdad lo cambió todo, el de Ambroise Burdi. Vamos a analizar las herramientas casi detectivescas que se usaron para su diagnóstico. Y aquí viene lo interesante. Compararemos el arte contra la fotografía. Y ya para cerrar, vamos a reflexionar. ¿Qué significa todo esto en realidad? Hablemos de Jean-Martin Charcot. Fíjense, el mismísimo Sigmund Freud lo llamó un visuel, o sea, una persona eminentemente visual. Y es que Charcot, él transformó por completo la Salpêtrière, la convirtió en un instituto patológico moderno, y su gran herramienta, su método distintivo, fue ser un pionero en el uso de ayudas visuales. Y no estamos hablando de cambios menores, ¿eh? No solo levantó un anfiteatro y un museo. No. Creó estudios dedicados a la fotografía y al vaciado en yeso, y hasta un laboratorio de oftalmología para estudios neuropatológicos. Es más, en 1882 hizo algo que para la época era impensable. Abrió una sala exclusiva para pacientes masculinos. Su objetivo, en el fondo, era simple pero increíblemente ambicioso. Quería correlacionar los síntomas observados en vida con las lesiones encontradas post-mortem. Y para lograrlo, su método era radical. Necesitaba verlo, documentarlo, absolutamente todo. Y bueno, justo aquí es donde nuestra historia da un giro. Entra en escena un hombre llamado Ambroise Burdi, un herrero de 34 años. Su caso se convirtió en la mismísima piedra angular para las, en su momento, muy controvertidas teorías de Charcot sobre la histeria masculina. Imaginen el impacto de esa declaración. Charcot estaba desafiando literalmente siglos de pensamiento médico. Y Bourdieu, descrito como un hombre robusto, padre de 4 hijos y sin ningún atributo de feminismo, pues era para él la prueba perfecta. Su caso, originado por un accidente laboral, se convirtió en el vehículo ideal para, digamos, masculinizar un diagnóstico que hasta ese momento se consideraba exclusivo de las mujeres. Y vean esto, aquí lo tenemos todo junto. Esta página de álbum es como asomarse directamente al método de Charcot. Es una combinación de fotografías, dibujos y notas, todo para construir el caso de la histeria traumática de Burdi. Es, en pocas palabras, la evidencia tangible de cómo usó cada recurso visual a su alcance, no solo para documentar, sino, y esto es clave, para convencer. Entonces, para armar este caso, el equipo de Charcot desplegó todo su arsenal tecnológico sobre Burdi. Fue sometido a las tecnologías de documentación visual más avanzadas que existían en ese momento. Por ejemplo, en el laboratorio de oftalmología. Miren, con este simple y rápido boceto fue suficiente para documentar una reducción en su campo visual. Pero ojo, para Charcot esto no era una nota al margen. No, era un estigma irrefutable, una señal física que para él probaba que el estado histérico era algo real, y que Burdi, por lo tanto, no estaba fingiendo. Pero la evidencia no se quedó solo en el papel, para nada. Este vaciado en yeso de su mano se convirtió en un registro tridimensional, permanente. Una herramienta didáctica, claro, pero si lo pensamos un poco más a fondo, es también una especie de amputación figurativa. Un eco, bastante perturbador, del hecho de que el propio Burdi rogaba, suplicaba por una amputación real para que su dolor terminara. Y luego está la fotografía. En esa época se pensaba que era la verdad objetiva, ¿no? Una transcripción fiel de la realidad. Sin embargo, los retratos de Burdi revelan algo mucho más complejo. Esa mirada, casi desafiante, su postura, todo sugiere una mezcla de obediencia, pero también de una sutil resistencia. Nos recuerda que él no era nada más un espécimen médico, era una persona, con su propia historia y su propia voluntad. Pero claro, en la Salpêtrière la cámara tenía un competidor muy fuerte, la mano del artista. Y aquí entra el Dr. Paul Richer, quien era el principal ilustrador del hospital. Él ofrecía, pues, un tipo de visión completamente diferente. Para Richard, el lente de la cámara era, en sus palabras, despiadado, indiscriminado. En cambio, él argumentaba que la mano del artista podía interpretar, podía enfatizar y, al final, revelar verdades patológicas cruciales que a la simple fotografía simplemente se le escapaban. Y este ejemplo, vaya que ilustra su punto a la perfección. La comparación es verdaderamente sorprendente. A la izquierda está la fotografía, a la derecha el dibujo de Richer.
Fíjense bien cómo el dibujo resalta de forma activa las características anatómicas, como el músculo palmar largo, que en la foto quedan oscurecidas. El dibujo no es una simple copia, para nada. Es una observación interpretada. Es, en esencia, una fusión de ciencia y arte. Entonces llegamos al punto crucial. Con todo esto, ¿qué nos dice en realidad esta enorme colección de imágenes sobre la verdadera condición de Ambroise Bourdi? Miren, la pura cantidad de imágenes, este verdadero exceso de evidencia visual, sugiere que el proyecto iba mucho, pero mucho más allá de un simple diagnóstico médico. Había algo más en juego aquí. Este exceso, quizá sin que fuera la intención, revela una fascinación profunda por el acto mismo de crear, por el arte. De pronto, la línea que separa el registro científico del puro placer estético se vuelve muy borrosa. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Lo que estamos viendo es la documentación de una patología o es más bien la celebración del arte de documentar? El legado de Charcot, capturado en todas estas imágenes, nos enseña algo fundamental, que en medicina, ver no es simplemente creer. Muchas veces, ver es una forma de construir, de interpretar e incluso de crear la propia realidad que se está observando. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.